que íbamos a ver era el del fondo de maniobra. ¿Y cómo surge el fondo de maniobra? ¿Por qué es tan importante que las empresas cuenten con un fondo de maniobra? Pues es importante por lo que se conoce como el principio de prudencia de la contabilidad. Y esto se divide en dos. El principio de prudencia nos dice que el activo no corriente, el que va a estar más de un año en la empresa, debe estar financiado con fondos permanentes, es decir, con patrimonio neto o con pasivo no corriente, con financiación a largo plazo, en definitiva. ¿Por qué? Esto es muy intuitivo si lo pensamos desde el punto de vista, por ejemplo, personal, ¿no? Cuando una persona va a pedir una hipoteca para una casa en la que va a estar viviendo muchísimos años, como puede ser, por ejemplo, una acción no corriente, en el caso del individuo de la empresa, no vas a ir al banco y le vas a decir, mira, yo quiero financiar mi casa en una hipoteca. Y te va a decir el banco, perfecto, ¿cuántos años la quieres? Le va a decir, no, mira, en 3 meses. En 3 meses no vas a financiar una hipoteca normalmente, ¿no? Lo más normal es que un activo, como una casa en la que vas a estar muchos años, tú cojas y lo financies con deuda también a muchos años. Pues con las empresas pasa algo similar. Si una empresa va a comprar una máquina que le va a durar 15 años y que durante esos 15 años le va a estar generando unos cobros, ¿no? Le va a estar generando que la empresa gane dinero durante esos 15 años, no tiene sentido que lo vaya a financiar esa máquina con deuda a 5 meses, ¿no? Porque además, como va a durar durante esos 15 años la empresa, la máquina va a generar beneficios, va a generar cobros. Si tú lo financias con una deuda, por ejemplo, de 5 meses, o sea, la máquina te va a estar generando beneficios durante todo este tiempo y tú no vas a tener dinero suficiente para pagarlo, para pagar esa deuda, ¿no? Esta deuda que tú quieres a 5 meses con una máquina a 20 años, la máquina no te va a generar el dinero suficiente para poder pagarlo. Entonces, por eso se dice que el activo no corriente debe estar financiado con fondos permanentes. El segundo principio es que, siguiendo la lógica de antes, el activo corriente debe estar financiado con pasivo corriente, ¿no? Con deudas a corto plazo. Es decir, yo voy a comprar leche y no me van a dar, si la quiero financiar, no me van a dejar pagar la leche en 2 años, ¿no? Eso sería lo que se piensa a priori. Pero ¿qué pasa? Que aquí, si tenemos aquí un pasivo corriente, por ejemplo, que es igual a 10, y un activo corriente que es igual a 10, esto sería lo que hemos pensado a priori, ¿no? Que igual que el activo no corriente se financia con cosas a largo plazo, el activo corriente se financia con pasivo corriente, ¿no? Con deuda a corto plazo, con menos de un año. Pues no, porque es que, si lo pensamos bien, el pasivo corriente, estos son deudas que estos bien, tenemos deuda con el banco y lo vamos a tener que pagar 100% asegurado, ¿no? El banco no nos va a perdonar nada. Esto es una certeza que nosotros tenemos que pagarlo. Sin embargo, el activo corriente, si también es lo mismo, es 10, el activo corriente está formado por las existencias, por el realizable y por el disponible. Las existencias, primero para empezar, que muchas empresas dejan un mínimo de existencias en el almacén, ¿no? O sea, no van a vender todas las existencias de golpe y se va a quedar el almacén vacío. Simplemente tienen un mínimo de existencias en el almacén. Entonces ya esto chirrería, porque esto lo voy a tener que pagar seguro, mientras que esto ya, una parte de ello lo voy a tener en el almacén. Con el disponible pasa igual. Las empresas muchas veces tienen un mínimo de dinero en el banco o en la caja, por si les surge algún imprevisto poder pagarlo y poder hacerlo frente. Entonces, ya esto chirrea también un poco, tanto por esto como por esto. Pero es que, aparte, si esto fuese igual, el activo corriente se financia todo con pasivo corriente, las existencias se tienen que vender. O sea que yo tengo pensado mejor que unas existencias van a venderse en un mes, pero después van a venderse 3 meses. Las existencias se tienen que vender. Y después, el realizable, una vez se vende la existencia y se convierte en realizable, el realizable se tiene que cobrar. Yo a lo mejor pienso que una cosa que he vendido me lo va a pagar el cliente en 2 meses, pero al final me lo tiene que pagar en 4 meses con el vuelo. Entonces, ¿qué pasa? Para que no haya problema, para pagar esta deuda, que hemos visto que es una certeza, que esto se tiene que pagar sí o sí, y hemos visto que esto, tanto como porque se tiene que dejar existencias mínimas algunas veces, porque también suelen dejar dinero, y esto se tiene que cobrar, vender y después cobrar, y esto no es tan cierto que vaya a ocurrir.
lo que suele hacerse es que cuando el activo corriente suele estar financiado una parte por pasivo corriente y otra parte por fondos permanentes, como hemos visto antes, ¿no? Como sería el patrimonio neto o el pasivo no corriente, pasivo a largo plazo. Y aquí es cuando surge el concepto de fondo de maniobra. El activo corriente tuyo es 20, pues por ejemplo 10 lo financias con pasivo corriente y los 10 con fondo permanente. Financiar una parte con fondo permanente y otra con pasivo corriente. Entonces en el ejemplo este tenemos activo corriente 40, el pasivo corriente se ha financiado estos 30 con pasivo corriente y los 10 otros son el fondo de maniobra, ese colchón de seguridad que tiene la empresa. El fondo de maniobra, por tanto, tiene la siguiente expresión. El fondo de maniobra es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Esta es la manera principal para calcular el fondo de maniobra. Lo vemos aquí. El fondo de maniobra se ve muy fácilmente si dibujamos el balance. Perdón. El activo corriente es de 40 y el pasivo corriente es de 30. Total, el fondo de maniobra es de 10. Pero ¿cómo se puede calcular de otra forma este fondo de maniobra? También se puede calcular el fondo de maniobra de otra forma. Y es que si cogemos el patrimonio neto más el pasivo no corriente y le quitamos el activo no corriente, también tenemos otra forma de calcular el fondo de maniobra. Se puede calcular de ambas. Yo os recomiendo que se calcule aquí siempre que se pueda, pero sin embargo, de esta forma se suele también pedir muchas veces en tipos de selectividad o si no tienes datos de los activos corrientes y pasivos corrientes. Entonces, el fondo de maniobra es AC menos PC, el activo corriente menos el pasivo corriente, ya que es la parte del activo corriente que se financia con fondos a largo plazo. Pero, aquí gráficamente también se puede ver muy bien este cuadro, si es AC menos PC, también se puede calcular como el fondo de maniobra puede ser positivo, es decir, mayor que cero, puede ser igual que cero. En el caso de que fuese igual que cero, significaría que el activo corriente es igual al pasivo corriente. Por ejemplo, que hemos dicho antes, de que el activo corriente era 30 o 10 y el pasivo corriente también era otros 10. Y puede ser menor que cero. En el ejemplo que es de menor que cero, este es el ejemplo de mayor que cero. Representa un balance y el ejemplo de mayor que cero sería este, por ejemplo. Y es que tenemos un activo corriente que es igual a 10 y un pasivo corriente que es igual a 20. Entonces, esto sería un fondo de maniobra de menos 10. Fondo de maniobra de menos 10. Tendríamos que, como el fondo de maniobra es el activo corriente menos el pasivo corriente, pues el fondo de maniobra aquí sería negativo. Bueno, una vez que hemos visto la importancia que tiene el fondo de maniobra para la empresa, ¿no? Y que este sea positivo, como podemos ver aquí, hemos visto que el fondo de maniobra positivo se da cuando el activo corriente es mayor que el pasivo y al revés, pues el fondo de maniobra sería negativo. Y una vez definido esto, podemos encontrar que la empresa puede estar en 4 situaciones financieras posibles, ¿no? Estas las veremos más detenidamente en clase, pero las vamos a ver por encima. 2 situaciones de equilibrio y 2 situaciones de desequilibrio. Las situaciones de equilibrio financiero y 2 situaciones de desequilibrio financiero. La primera de ellas es la situación de equilibrio financiero total. Esta se da cuando no hay deuda, es decir, el activo es igual al patrimonio neto. Todo el activo de la empresa ha sido financiado con aportaciones de los socios. Es decir, cuando no hay deuda, se dice que la empresa se encuentra en una situación de equilibrio financiero total. Y una de las posibles medidas correctoras sería aceptar endeudamiento. Es una situación un poco extrema. Sobre todo se da cuando las empresas suelen empezar. La segunda situación financiera que puede tener la empresa es la de equilibrio financiero normal, se llama normal. La situación de equilibrio financiero normal se da cuando el fondo de maniobra es positivo. Y la única medida correctora que hay es vigilar que este fondo de maniobra sea coherente, sea adecuado. No sea ni muy grande ni muy pequeño. Con respecto a las situaciones de desequilibrio, la tercera sería la situación de desequilibrio financiero a corto plazo, que se da cuando el fondo de maniobra, esta vez,
es negativo. Se dice que bueno, tenemos un problema de liquidez, es decir, de hacer frente a las deudas a corto plazo, y se dice que la empresa está en un riesgo de suspensión de pago, es decir, que no pueda pagar sus deudas a corto plazo, al fin y al cabo. Y aquí, por tanto, cuando el fondo de maniobra es negativo, tenemos un problema de liquidez, de pagar la empresa no puede pagar las deudas que tiene en menos de un año. Y una de las medidas correctoras sería renegociar esas deudas. Si renegociamos las deudas y en vez de pagarlas dentro de 4 meses, la pagamos dentro de 2 años, pues estaríamos solventando este problema. Y por último, la última situación financiera posible sería la de desequilibrio financiero a largo plazo. Este es a largo plazo y igual que aquí veíamos que el equilibrio financiero total se daba cuando el activo era igual al patrimonio neto, es decir, no había deuda. Aquí todo el activo está financiado con deuda, es decir, no hay aportaciones de los socios. El patrimonio neto es cero, el activo es igual al pasivo. Cuando se da esto, decimos que la empresa tiene un problema de solvencia, es decir, de hacer frente a las deudas a largo plazo. Y por tanto tiene riesgo de quiebra. ¿En qué quiere decir en que la empresa tenga riesgo de quiebra? Es que la empresa, cuando el activo es igual al pasivo, va a tener que vender todo su activo para poder hacer frente a las deudas. Para poder pagar las deudas va a tener que vender todo su activo. Por tanto decimos que la empresa está en riesgo de quiebra. Y una de las posibles soluciones sería aumentar, bueno, la única solución básicamente es o desaparecer o que haya un aumento de capital en la empresa. Aportación al patrimonio neto y que tratar de solventar esta situación, aunque es complicado. Y estas son las 4 situaciones financieras que veremos más detenidamente en la siguiente clase.